pues la puede ver por medio de las redes sociales. Entonces el tema es el legado de la Reforma Protestante. La siguiente, por favor. Mencionaba que muchas veces se hace una diferencia entre América del Norte y América del Sur. Y bueno, mucha gente lo ha relacionado con la raza, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia entre unas naciones y otras? En realidad, si se produjo la reforma o la contrarreforma. ¿Qué es la reforma? La siguiente. Por ahí puse algunos personajes que Dios usó para traer avivamiento a las naciones. Esta idea de avivamiento, pues si hemos estudiado o recordado un poco la historia, durante aproximadamente 1000 años, de entre el año 500 al año 1500, la tierra estuvo en una edad de oscuridad, en el que no había nada bueno, por así decirlo, o había muy pocas cosas buenas. No hubo avances en la ciencia, no hubo avances ni siquiera en la cuestión de que los seres humanos hayan avanzado como humanidad. Entonces, Dios usó algunas personas que estaban dentro de los conventos, que estaban estudiando para ser religiosos, pero en medio de toda la biblioteca, para ellos brilló más que cualquier otro libro. Este libro les brilló más. Este libro fue el que marcó sus vidas. Este libro fue el que ellos dijeron: hay muchos libros, pero este es el libro único y exclusivo, inspirado por Dios. El único que trae la verdad, el único en el que no se puede dudar, el único del cual se puede decir: puedo confiar completamente, y que aquí está la vida. Para estas personas se dedicaron a leer y a meditar las Escrituras. Sin embargo, estas no estaban al acceso de todas las personas, sino que solamente estaban en los idiomas de la gente intelectual, es decir, en latín y por supuesto en los originales, que son el griego, el arameo, el hebreo. Pero ellos decidieron o tuvieron esa visión de que todo su pueblo pudiera tener acceso a este libro. Es decir, ellos dijeron: no podemos seguir viviendo sin que este libro pueda ser conocido, no solamente por los reyes y por los intelectuales, sino por hasta el más humilde campesino. Y ellos trabajaron arduamente en esto, cada uno en su idioma. Martín Lutero en alemán, William Tyndale en inglés, John Wycliffe igual en inglés, Juan Calvino en francés, Juan Hus en checo, Zwinglio en Suiza también, y así sucesivamente. Todos ellos tradujeron la Biblia en el idioma del pueblo, lo cual era un grave pecado delante de la Iglesia católica, que decía: este libro no puede ser traducido, porque si es traducido es como hacer es una herejía, es como algo tan santo y tan sagrado, no puede estar en las manos de un campesino común y corriente.
Para ellos había personas de primera clase y de segunda clase. Pero cuando ellos comenzaron a leer la Biblia, vieron que para Dios no hay acepción de personas. Que para Dios es igual de importante el rico y el pobre. La mujer o el varón y la mujer. Y así sucesivamente fue que ellos tomaron esta decisión, aunque para muchos les costó la sangre. Les hablaba en algunos años, les hablé acerca de la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la que usted y yo tenemos en nuestras manos. Costó mucha sangre, mucho sacrificio. No solamente persecución para el que la estaba traduciendo, sino también para el que escondía a tal persona, el que lo protegía, el que vendía, el que lo imprimía. Todos ellos estaban exponiendo su vida. Sin embargo, para ellos esto no tenía precio. Ellos decidieron pagar el precio para que todo el pueblo tuviese las escrituras en su idioma. Y usted y yo estamos siendo beneficiados de ese esfuerzo. Amén. Le recomiendo que siempre traiga su Biblia impresa. Si le es muy pesada, ya gracias a Dios hay unas que hasta caben en la bolsa, bien pequeñitas, pero si ustedes, ahora sí que hay de todas las presentaciones, si usted ya no puede ver bien, ya está, hay unas de letras súper gigante. Así que nadie tenemos excusa, amén. Nadie tenemos excusa de no traer nuestra Biblia. Bueno, la siguiente es un resumen. La Reforma decide volver a la Biblia. Eso es lo más importante que les había hablado yo el 31 de octubre, que se celebra el 1 y el 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos, el Día de los Santos Difuntos, día 1 y día 2. Eso se los expliqué el día 31. Y también hablaba yo acerca de que el día 31 de octubre, Martín Lutero toca, yo creo que las puertas del infierno, hermanos, para arrebatar a las almas de la ignorancia de la palabra de Dios. Y me encanta esa parte de la película. Si usted no ha visto la película Martín Lutero, le animo a que lo haga. Yo la he visto 7 veces y cada vez que la veo le sigo aprendiendo. Porque son muchos los personajes, muchos los eventos, que es tan rápido que… Mire, hermanos, hay jóvenes y niños que ven la película de cierta personaje y lo llegan a ver 3, 4, 5 veces y no se aburren. ¿Por qué nosotros no habríamos de ver algo que nos ayuda a comprender más acerca de lo que Dios ha hecho? Porque de eso se trata la película, de la obra de Dios a través de sus siervos y del el gran impacto que genera la palabra de Dios a toda la humanidad. Bien, entonces la Reforma decide volver a la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque se dieron cuenta ellos, Martín Lutero y todos ellos, se dieron cuenta que el ser cristiano no es una religión. ¿Cuántos hemos escuchado eso, verdad? El cristianismo no es una religión. No es una religión de dogmas ni de ceremonias, sino que todo se trata de el libro. El libro de aquesta ley, dice en la versión antigua, nunca se apartará de tu boca. O en la versión 60, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué dice meditar? ¿Josué sabía leer y escribir? ¿Usted qué cree?
Claro que sabía leer y escribir, porque si está diciendo meditarás en él, Josué no se sabía la ley, todavía no. Se estaba recién terminando de escribir cuando él estaba en su adultez, cuando Moisés muere, terminando Deuteronomio. Entonces, Moisés escribe la ley y Moisés es un hombre letrado, es un hombre que sabe las letras, sabe leer y escribir, y por eso Dios lo usa para escribir su ley. Y entonces, quiere decir que Dios se comunica a través de lo que ha dejado escrito. Y que no nos ha dejado una tradición oral solamente, porque la oralidad, ¿qué le va a pasar al teléfono descompuesto, hermanos? ¿Cómo llega un mensaje? Y a través de los siglos, ¿cómo llegaría? Tergiversado. Totalmente extraviado de cómo era originalmente. Usted, yo creo que ha jugado al teléfono descompuesto. Y sí o no, de lo que escuchamos a lo que termina, nada que ver con el mensaje. Pero cuando usted y yo tenemos algo escrito, por eso dice el dicho, papelito habla, ¿verdad? Porque el papel ahí está, ahí queda por los siglos. Y no solo eso, sino que no solamente Moisés termina la ley, sino que le pide que hagan copias. Yo lo he mencionado en otros mensajes, que el rey en curso tenía que tener una copia del libro para leerlo todos los días de su vida. El propósito, obviamente, no era solamente el conocer, sino para temer a Dios y para poder ser un hombre justo y recto ante los ojos de Dios y del pueblo. Y por esa razón se trata de la Biblia. Y hermanos, este es el libro que más se ha amado, pero el libro que también el enemigo más ha atacado. El diablo ha quemado muchísimas copias de este libro en todas las épocas. ¿Por qué cree usted? ¿No será acaso porque él sabe el poder que hay en que el pueblo de Dios conozca las escrituras? Por eso es que para conocer la Biblia, hermanos, también es necesario poder no solamente aprender A, B, C, D, E y todas esas letras, sino también poder ser una persona que aprenda a entender lo que lee. A entender lo que lee. Entonces, por esa razón, fíjese, leímos Deuteronomio 6:9 que dice, escríbelas. Las vas a escribir en los postes. Estas palabras las vas a escribir. Entonces, ¿esto se lo dijo solamente a los sacerdotes? No. Esto se lo estaba diciendo a todos los padres de familia que escribirían en los postes de sus casas las palabras de Jehová su Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no quería un pueblo ignorante de las letras. Dios quería que todos pudiesen leer y escribir. A partir de ahí, Moisés empieza una forma de enseñar al pueblo para que estos a su vez aprendan y a su vez enseñen a otros. Y sabemos lo que dice Romanos 12:2, que no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios, al nosotros leerla, al meditarla y al ejecutarla, genera un cambio de mentalidad.
Y entonces estos varones entendieron que la Biblia cambia la cosmovisión, por lo que afectó su manera de pensar y de vivir en cada aspecto de su vida. En misiones, no voy a hablar mucho de eso, pero hablamos de que muchas veces cuando se ve como una religión el cristianismo solamente se basa en el comportamiento. Deja de fumar, deja de tomar, ven a la iglesia. Y esos son comportamientos, pero eso nada más está como en lo exterior. Luego siguen las creencias, pero hasta lo más profundo de nuestro corazón es donde Dios realmente quiere llegar. A no solamente cambiar nuestros comportamientos externos, no solamente nuestra manera de hablar, no solamente nuestra forma de pensar, sino hasta lo profundo del corazón. A ver, la siguiente, porque no sé si... Sí. Bueno, hay un análisis histórico que habla de realidades pasadas que afectaron la actualidad y el futuro. Y aquí estoy hablando de los padres fundadores de una nación a la que todo mundo quiere vivir. ¿A qué nación todo mundo se quiere ir a vivir? A Estados Unidos. Todo mundo quiere ir allá. Y la mayoría de las personas pensarán, es que tiene que ver con que allá pues son blancos y todo les va bien y todos son prósperos, pero en realidad, hermanos, va más allá de eso. En realidad sabemos que todo cambia. Muchas cosas cambian a simple vista, pero también hasta los fundamentos son los que cambian. Y bueno, lo que ellos querían era crear una sociedad más justa, más educada y más próspera. Pero ellos sabían que no dependía solamente de que Dios un día dijera, pues yo quiero que Estados Unidos o yo quiero que tal país sea una nación próspera. No. Sino dependía del hecho de que esa sociedad seguía los caminos de Dios que Dios había enseñado. Y aquí vemos claramente Deuteronomio 28. Cuando Dios les pone delante del pueblo de Dios dos caminos y les dice, si tú haces esto, te irá bien y yo te voy a prosperar. Pero si tú no haces lo que yo te pido, estas maldiciones te van a perseguir y te va a pasar esto y te va a pasar esto y finalmente vas a caer. Y entonces por eso ellos dijeron, la clave está en obedecer los principios y los mandamientos de Dios. Por esa razón ellos reconocían la Biblia como el fundamento de la sociedad americana. Ahora también reconocían que los derechos absolutamente relevantes como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad no son algo que derivan del ser humano, es decir, no es algo que el hombre pueda alcanzar o lograr por méritos propios. Usted no puede decidir cuántos días más tiene de vida. Eso proviene de Dios. De igual manera, el gozo y la felicidad verdadera, solamente Jesús es el único que la da. Entonces, por esa razón, dice, son derechos que Dios ha dado al hombre y que no se puede traficar o negociar. Y esto es un principio muy importante que rige a la nación de Estados Unidos. Luego en el siguiente puse el mapa. Ahorita, hace un momento les hablaba de personajes que en 1500 comenzaron a traducir la Biblia en sus diferentes países, en sus diferentes idiomas. En el color café está
la trascendencia o la difusión de la influencia luterana. Está Alemania, está Suecia, está Noruega, está Dinamarca, están otros países, estados bálticos. Sí, básicamente son esos. Luego en color rosa están los anglicanos. Básicamente los anglicanos son la iglesia católica que se deslinda de la iglesia católica. Se utiliza como representante al rey Enrique, que se desligó de la iglesia católica, hace su iglesia católica, pero no se le llama católica, se le llama anglicana. Pero a raíz de que ya no tenían el yugo de Roma, fueron libres de empezar a meditar en las escrituras en su propio idioma. Y eso generó muchas reformas. Uno de ellos fue Juan Wesley, que es el iniciador del movimiento metodista. En el norte está Escocia y ahí están los puritanos. Los puritanos fueron personas que ellos tomaron la decisión de establecer toda su vida desde la A hasta la Z en base a las escrituras. Es nada más para que conozcan los puritanos. Uno de los puritanos más famosos o conocidos es Juan Bunyan, el autor de El progreso del peregrino. Por ahí en color amarillo tenemos todas las naciones católicas, a las que, claro que sí, todo mundo quería abrazar el luteranismo, el calvinismo, pero ahí se dio otro movimiento de contrarreforma en el que la Iglesia Católica luchó acérrimamente para que esas naciones no fueran influidas por este movimiento. Y ahí cerraron las puertas para todo aquel que le encontraban una Biblia en su propio idioma o le encontraban vendiendo Biblias en los idiomas nativos. Eran torturados, eran encarcelados, se les confiscaban sus bienes, si bien les iba, pero incluso llegaron a la hoguera. Y por ahí también se ve los calvinistas, está en Suiza y en Holanda, me parece que dice Provincias Unidas, y está en color rojo o naranja fuerte en Francia, dice hugonotes, que ellos fueron, así se le llamó a los calvinistas en Francia, pero era una forma despectiva de referirse a los calvinistas en Francia. Entonces, Polonia, Checoslovaquia, España, Francia, Portugal, Italia, me pierdo ahí con los nombres de los países, pero básicamente todo eso es color amarillo, donde siguió gobernando el catolicismo. Ok, la siguiente. La siguiente, por favor, Eli. Ok, ahí están los personajes que fueron estos papas, el Papa Julio II y León X, quienes tuvieron la visión de hacer una basílica de San Pedro, cuyo precio iba a costar montañas y montañas de dinero. Para eso necesitaban saquear a la gente y la única forma de tenerlos del cuello era decirles: si tú depositas una moneda, el alma de tu tío, de tu abuelito, de tu mamá va a ir al cielo. O sea, lo sacamos del purgatorio y se va para el cielo. Entonces todo el mundo empezó a echar monedas y monedas con la ilusión falsa
de que sus almas iban a ir al cielo. Por supuesto, estos personajes, Martín Lutero y Juan Calvino y todos ellos, hicieron esta lucha contra esta, sí, que le llamaban indulgencias, de toda esta mentira y de este engaño. Y viendo la pobreza de la gente, tuvieron compasión y dijeron, es que ahora sí que si viera que realmente fuera verdad, no te diría nada, pero es una falsedad y te despojaste de tu alimento, de tu bocado, de lo que le iba a hacer a tus hijos por una mentira. Entonces, por esa razón, estos personajes dieron toda su vida para esto. La siguiente. Ahora vamos a ver de este lado del mundo qué empezó a suceder. En Inglaterra, principalmente, sabemos que de Inglaterra fue de donde vinieron muchos de los que llegaron a Estados Unidos. Y la mayoría de los habitantes, hermanos, a mí me sorprenden los datos que da César Vidal. Dice que más del 50% de los habitantes que emigraron desde Inglaterra e Irlanda y todos esos lugares eran evangélicos. 2/3 partes. Él da cifras de cuántos cuáqueros, de cuántos puritanos, de cuántos moravos, de cuántas personas vinieron, hermanos, llenos de la palabra de Dios, llenos de los principios y del amor de Dios hacia el prójimo. Y más adelante vamos a ver todas las consecuencias que tuvo. Y ahí solamente menciono algunos nombres de personas que Dios usó para la fundación de Estados Unidos. La siguiente. El primero, hablaba yo de la educación. En Suiza, en Ginebra, eso está en Suiza, en 1536 se fundó la primera escuela gratuita, obligatoria y pública para todo aquel que quisiera ir a estudiar las letras. Y a partir de ahí comenzaron un arduo trabajo, de tal manera que lograron un índice del 80% de alfabetización en varones y 60% en mujeres. Y los peregrinos de Mayflower, ¿se recuerdan las 3 carabelas de Cristóbal Colón? La Niña, la Pinta y la Santa María. Bueno, acá Mayflower fue el de los principales que traía los peregrinos, y ellos buscaban libertad y de religión y de conciencia. Por el contrario, en los países de contrarreforma, por ejemplo en España, el índice de alfabetización, tanto en América Latina, cuando comenzó los movimientos de independencia, es decir, 200, 300 años después, tenían 10% de alfabetizados. ¿Quién es el que nos quiere tener en ignorancia, hermanos? El diablo. Fíjese lo que los conquistadores españoles buscaban: oro y gloria. Los que venían con Cristóbal Colón, hermanos, en la Niña, en la Pinta y la Santa María, venían buscando oro y gloria, pero los de Mayflower venían buscando libertad para poderse reunir y para poder ejercer su conciencia. ¿Qué diferencia tan abismal de un evangélico contra un católico? Ahora, no estoy hablando solamente de la persona, sino de la cosmovisión, como les decía. Aquí no es solamente una cuestión de los comportamientos, de lo que está en el exterior, sino de lo que está hasta lo profundo. La siguiente. Hasta ahí no se quedó en que sepan leer y escribir, sino que también hasta la ciencia se dieron cuenta al leer la Biblia que encontraron la necesidad de observar la naturaleza para aprender. Francis Bacon establece el método científico que meramente se basa en la observación,
experimentación, porque los ateos, los pensadores, filósofos, nada más se la pasaban pensando, y pensando, y pensando, y pensando, pero jamás se dedicaron a hacer ciencia. Solamente pensaban y pensaban. Pero ellos comenzaron a ver que el proverbista habla de mira a la hormiga o ve a la hormiga, mira sus caminos y sé sabio. Como a través de las escrituras habla mucho acerca de los animales, habla mucho acerca de las estrellas, de los astros, del sol, de la luna, de las estaciones. Hermanos, la Biblia está llena de descubrimientos que luego se encontraron científicamente contrarios a lo que se creía tradicionalmente. Entonces también abrieron universidades como Harvard, como Yale, como Princeton, universidades que hasta en 2016 las 50 mejores universidades pertenecen a países donde hubo reforma: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca. Y un hombre en 1992 hizo un estudio acerca de los premios Nobel de la ciencia. Y todos ellos, hermanos, coincidían, o la mayoría coincidían en lo siguiente: el 64 de los premios Nobel los obtuvieron protestantes. No solamente estoy hablando de que venían de países protestantes. Cuando la hermana Bárbara, si recuerdan a la hermana Bárbara, hermanos, la que predicó hace 2 miércoles, bueno, y también durante las conferencias, la traductora. Cuando me dicen la hermana Bárbara es de Suiza, inmediatamente dije del país reformado. Y cuando me dice mis padres no son cristianos, yo me quedo, ¿qué? Cuando escucho su historia, me cuadra completamente. Sus padres no vienen de un país reformado, sus padres vienen de República Checa o de Checoslovaquia en su tiempo. A Checoslovaquia no llegó la reforma, sino la contrarreforma. Porque el rey que quiso defender a Juan Jos, lo quiso defender a capa y espada, el Papa también lo puso contra la espada y la pared y le dijo: si tú defiendes a Juan Jos, yo te excomulgo, y él declinó. Pero yo creo que si él hubiera tenido el valor de decir no me importa que me excomulgues, República Checa hubiera pasado otra historia. Por eso les digo, hermanos, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Uy, hermano, tiene muchísimo que ver, porque hasta nuestros días estamos gozando o estamos lamentando, sufriendo o gozando las consecuencias de la historia. La herencia, exactamente. Sí, ahorita voy a hablar de los conquistadores precisamente. Y fíjese que ese 64% son protestantes de profesión de fe. No eran de esos países, sino que profesaban la fe protestante. Y el 22% eran judíos que también ellos sí vivían en una nación protestante, no eran protestantes, pero venían de una nación protestante en la que se difundía, se le daba desarrollo a la ciencia. Y solamente el 14% repartido entre ateos, católicos, agnósticos, etcétera. Ahora, acerca de la contrarreforma. Las primeras universidades en América fueron españolas, pero ninguna de ellas está entre las 200 más importantes del mundo. O sea que no tiene que ver con antigüedad, tiene que ver con calidad, con principios. La siguiente. Política. En Colosenses 3:25 dice que no hay acepción de personas delante de Dios. Entonces ellos entendieron que la supremacía de la ley sobre el emperador, rey, papa o cualquier otro líder,
cosa contraria en la cosmovisión católica es que el rey, el emperador y el papa están sobre la ley. Jeremías, bueno, ellos prefiguran el estado laico. Y Jeremías 17:9 es uno de los versículos que más me cito. Y dice, engañoso es el corazón. Y dice, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios sabemos. Pero aquí es donde, hermanos, esta cosmovisión nos la tenemos que quitar porque hemos sido influenciados por algo que dice, no, nosotros somos buenos, pero alguien nos desvió. ¿Sí o no, hermanos? Cuando hablan de sus hijos, que está el montón de muchachos que entre todos hicieron una maldad y luego le hablan de su hijo, no, mi hijo es el bueno, los otros fueron los que lo malearon, ¿verdad? Pero no, hermanos, realmente tenemos, o sea, para el reformado él decía, no, todos los hombres estamos caídos y no hay ningún justo ni a uno no. Todos hemos pecado y todos somos pecadores, así que no podemos decir que si alguien llega a ser presidente va a componer todo el país, sino que necesitamos, no puede haber ninguna persona absoluta. Estados Unidos fue el primer país en tener una democracia y para su tiempo esto era una locura porque todos los países tenían reyes, emperadores, monarcas. Y Estados Unidos fue el primero que dijo no. Si un solo hombre puede tener el poder absoluto, se va a corromper y vamos a perder como nación el rumbo. Estamos a la deriva de un hombre y no podemos estar a la deriva de un hombre. Entonces el poder debe estar dividido y formaron el sistema de frenos y contrapesos y dividieron en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Eso no viene de ateos, hermanos. Eso no viene de ateos, esa forma de pensar. Eso viene de cristianos que entendieron que realmente Dios había instituido, sí, el rey, pero también un sacerdote y el profeta. Y el profeta tenía también, era el freno del rey. ¿Sí o no, hermanos? Los profetas llegaban hasta el mismo rey y lo confrontaban señalándolo. Y el sumo sacerdote también era señalado por los profetas. Y a su vez los profetas hacia los otros profetas. Y entonces nadie había sobre la ley. La siguiente. Ahora, los países que sufrieron la contrarreforma. La iglesia concentra su tiempo, su dinero y su esfuerzo en la Inquisición. Matar, aniquilar, exterminar, quemar todo lo que tenga que ver con la Biblia en el idioma materno. Todo lo que tenga que ver con quitarle el poder a la Iglesia Católica, todo lo que tenía que ver con la Reforma. Lo aniquilaron, hermano, de una manera brutal. No sé si alguien ha ido a algún museo de la Inquisición, pero ha habido algunas exposiciones itinerantes y si usted tiene la oportunidad de ir, vaya, porque la verdad nos damos un poquito cuenta de lo brutal que fue la Iglesia Católica en hacer esta tarea. Endemoniados, hermanos, endemoniados, realmente llenos de odio, siendo utilizados por el diablo completamente para frenar la obra de Dios. Pero a medida que el diablo hacía esto, hermanos,
En la medida en la que el diablo trataba de apagar un fuego, se extendían 3 más. Así como en el tiempo de la iglesia cuando era perseguida, tenían que huir de un lado a otro. A manera que se empezó a extender. No hay libertad de culto en estos países. Solamente se reconoce la iglesia católica, apostólica romana como la única que pueden seguir las personas. Si les encontraban a los judíos hacer algún rito judío o a los evangélicos, eran torturados, y si seguían en su condición podían llegar a quemar en la hoguera. El gobierno prefiere mantener sus privilegios y estar sobre la ley, nunca comparece ante la justicia. Ahora fíjese, esto está hasta nuestros días, hermanos. Se cree la idea de la necesidad de un Salvador que resuelva los problemas económicos, educativos, políticos y de salud. ¿Sí o no, hermanos? En todos nuestros países siempre se autoproclama un Salvador. Fidel Castro, en Venezuela, ¿cómo se llama? Hugo Chávez. Pues si nos vamos aquí también hay uno que se autoproclama, ¿verdad? Ser el Salvador de los pobres. Y es el que va a traer salvación, es la esperanza de México, dice, se autoproclama el partido político, su eslogan es este. ¿Quién es la esperanza de México, hermanos? Jesucristo. Pero ellos están usurpando el lugar y eso es lo que ellos quieren hacer creer. Pero ¿sabemos qué pasa cuando las personas están en el poder? Fíjense lo que dice el siguiente punto. La visión de la política, ahí continúa. La visión de la política no es llegar para servir a la comunidad, es concebida como el elemento de conquista y reparto. ¿Sí o no? Pues reparto nada más para los suyos, ¿verdad? Para su gente. Siguiente. Pero bueno, por eso la gente quiere conquistar ese lugar, esa silla, ¿verdad? Ahora sí, la siguiente. Ahora, el trabajo, hermanos, ahora sí. El trabajo, ¿cómo es concebido en los países reformados? El trabajo humano no es un castigo. Según el Génesis, Dios colocó a trabajar en el huerto del Edén a Adán antes de la caída. Abimael nos habló acerca de la función que Dios delegó a Adán y fue la de cuidar, labrar. Acuérdense, el primer verbo en Génesis es labrar y cuidar, es decir, proveer y proteger. Entonces el trabajo no es una maldición del pecado. El trabajo es una bendición de Dios y fíjese cómo lo ven. El trabajo es algo bueno para que el hombre se mantenga a sí mismo, a su familia y que además transforme la sociedad. Esa es la cosmovisión, hermanos, de los países reformados. No es una conquista, es una colonización. Entonces, para ellos no contaban con la idea que los indígenas trabajaran para ellos, sino que construirían un nuevo país con trabajo y esfuerzo. Ahora usted podrá decir, pero ¿qué no son ellos los que mataron a los apaches y a los no sé qué? Hermano, les dije que más del 50% eran evangélicos, pero ese tercio que no era evangélico, que no era temeroso de Dios, ellos son los que compraban y vendían esclavos. Fueron los colados. Pues
es que realmente esto venía de una apertura. Tampoco les podían negar el acceso, pero sí decían, aquí tenemos esta libertad. Y eso es lo que venían buscando. Entonces aquí ellos, los evangélicos, los protestantes reformados decían, nosotros vamos a trabajar en conjunto. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos sabían perfectamente que ellos, al llegar a una tierra nueva, ellos no sabían mucho sobre la tierra, sino que tenían que aprender de la gente nativa y entonces trabajar, sumar lo que ellos ya sabían, la tecnología que ellos ya habían desarrollado, pero con los conocimientos y respetando a la gente nativa. Lo siguiente. La siguiente, ¿sí? Ahora, los países que no tuvieron reforma. Fíjese cuál era la visión católica medieval. El trabajo es un castigo, una maldición. Es algo de lo que deberíamos huir. Mira, hermanos, cuando hablamos de cosas de los españoles, de la cosmovisión de los españoles, nos lo transmitieron a nosotros como mexicanos. Y a veces decimos, orgullosamente mexicano tengo esta cultura, hermanos, pero no somos de la cultura mexicana a la que Dios nos ha llamado, sino a una cultura del cielo, amén. Ahora, para ellos había un sacerdote que él decía que había dos clases de trabajo, el absolutamente santo, que eran los dedicados a la religión, y la segunda clase, que eran los agricultores de comercio, ganaderos, artesanos, etc. Y para un cristiano reformado decía que era tan santo, fíjese lo que voy a decir, porque esto cambia la cosmovisión en todo, hermanos. Decía que era tan santo el trabajo de un pastor como el trabajo de una ama de casa criando a sus hijos. Porque pareciera, hermanos, que también decimos, no, pues es que si no trabajo fuera de mi casa, no estoy trabajando. No es así. Trabaja más la ama de casa. Es algo sagrado a lo que Dios nos ha llamado a hacer, a criar a los hijos. Amén, hermanas. Amén, hermanos varones. Amén. Yo sé que también mucho, pues no es la mejor visión, porque la visión del machista es, no te dejo trabajar porque no te dejo trabajar, porque ya sé que allá afuera vas a agarrar vuelo. Pero la cosmovisión, y cuando la mujer se siente en cierta manera reprimida, dice, no, yo quiero salir a trabajar. Pero en realidad la visión correcta no es ni una ni otra, sino decir, ¿a qué me ha llamado Dios? Y para ver lo sagrado de Dios, lo que nos ha llamado Dios, es lo que nosotros decimos, sí, Señor, yo voy a crear a este niño, a esta niña, y lo voy a criar para tu gloria. Y tal vez voy a estar limpiando en la casa y pareciera que no estoy haciendo algo santo, pero en realidad estoy de igual manera dándote la gloria. Los españoles llegaron al continente. Fíjese, algo bien fuerte, que César Vidal platica que él leyó el juicio de Cristóbal Colón. Usted sabía que Cristóbal Colón fue encarcelado, fue llevado ante la autoridad de los reyes y fue acusado duramente, porque esta gente que venía en la Niña y la Pinta y la Santa María acusaron a Colón de muchas cosas, pero todos coincidían. Fíjense lo que decían. El almirante, hablando de Colón, pretende que trabajemos, y para trabajar nos habríamos quedado en España. Entonces, fíjese la cosmovisión del español que viene a conquistar. Yo no vengo a trabajar, yo vengo a buscar oro y gloria.
a mí no me pongan a trabajar. De tal forma que hasta las mujeres, las madres de familia españolas, les decían a sus hijos: hijo, búscate un trabajo donde no se trabaje. Esto es algo también, en cierta manera, que se cuela en nuestra cultura mexicana, hermanos, porque pareciera que decimos: no, yo mejor un trabajo donde no haga nada, como que hago que trabajo, pero no trabajo, y bueno, pues ahí, y con que me paguen bien, pues mucho mejor. La siguiente. Ahí está. Ahora, la economía, hermanos. Los países reformados, los padres fundadores de Estados Unidos veían la deuda absolutamente mala. Debemos huir de ellas. Y les puedo citar algunos versículos de la Biblia donde Dios dice: tú prestarás, pero no pedirás prestado. A ver qué dice la Biblia. Tú prestarás, pero no pedirás prestado. Y para los cristianos reformados esto era algo, no, hermanos, no era como que medio mal. No, era absolutamente malo. La deuda era absolutamente mala. Y totalmente huir de ella. Sí, le ofrece: no, yo te doy, que no, gracias. No, gracias. Benjamin Franklin decía: piensa, cuando entras en deudas, le das a otro el poder sobre tu libertad, haciendo alusión a Proverbios 22:7. A ver, vamos a leer todos Proverbios 22:7, hermanos. A ver qué dice. Si por lo menos podemos meditar en este versículo. ¿Qué dice? El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Por eso decía Benjamin Franklin que la libertad, volviendo al punto, sí, dice: le das a otro el poder sobre tu libertad. Otro personaje importante, Thomas Jefferson, decía: para preservar nuestra independencia como nación, no podemos permitir que nuestros gobernantes nos carguen con una deuda perpetua. Fíjese, tal era su aversión hacia los prestamistas, que fíjese lo que decía: temo más al establishment de los bancos que a los ejércitos en pie de guerra. Wow. Yo me quedé sorprendidísima. Porque realmente, gracias a eso, ahorita ya Estados Unidos está muy endeudado y ha dejado de lado muchos de estos principios que he estado mencionando. Pero en su fundación, ellos establecieron estos principios. Y George Washington decía: para contraer nuevas deudas no es el camino para pagar las deudas antiguas. Creo que ya es el último. Sí, ¿verdad? La siguiente. Ok. Bueno, termina nuevamente con el mapa. Hermanos, toda esta reseña histórica nos habla, hermanos, de que cuando llegamos al cristianismo necesitamos permitirle a Dios que penetre en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Verdaderamente en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Porque usted y yo, como aquí nos vemos muy bonitos, pero saliendo enfrentamos cuestiones, hermanos. Enfrentamos situaciones, tomamos decisiones, tenemos hábitos, tenemos costumbres, tenemos formas de pensar. Y aunque seamos cristianos, hermanos, arrastramos muchas cosas. Y nada más hablé algunas cosas de las que habla César Vidal en sus conferencias.
a partir de que se cumplieron los 500 años en 2017 de la iniciación de la reforma. Pero aquí es cuando yo le invito a que se ponga de pie y que le digamos a Dios: Señor, ¿en qué área estoy arrastrando que no me deja avanzar? Y sobre todo, hermanos, a mí lo que más me impacta de estos países, hermanos, incluso más que la educación, más que la ciencia, más que la economía, más que el trabajo, hermanos, ¿sabe qué es lo que me impacta a mí? Que de generación en generación pasaron el temor de Dios. Han pasado el temor de Dios. Y esto ha sido gracias a que han tomado Deuteronomio 6 muy en serio. Deuteronomio 6 habla de cómo los padres de familia tienen la total responsabilidad de pasar el conocimiento de Dios en todas las áreas de su vida a su siguiente generación. Y estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y al acostarte y al levantarte. Y lo han hecho con éxito, pero porque han dejado que Dios permee en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos queremos ver a nuestras siguientes generaciones? Y ni uno solo que se pierda, con la ayuda de Dios. A veces decimos pues que ni uno solo, hermanos. Nosotros mismos, si nosotros mismos permanecemos fieles hasta la muerte, nuestros hijos verán ese ejemplo en nosotros. Gloria a Dios. Cierra tus ojos en esta hora. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que necesitamos llevarla a nuestro corazón. Hoy el cristiano en México está educando a sus hijos conforme a pensamientos humanos, conforme al humanismo. Nosotros necesitamos educar a nuestros hijos conforme a la palabra. Somos un país muy influenciado por España, que trajo la religión católica, y no solamente esa religión, trajo malas costumbres, trajo corrupción, trajo el robo, el asesinato, un pensamiento diferente, pensamiento de conformismo, porque no fue un país reformado. Pero Dios nos da la oportunidad de que tu corazón y mi corazón y tu familia y mi familia sean una familia reformados con la palabra del Señor, con un nuevo pensamiento, con una esperanza. Tú no puedes confiar en lo que tu hijo aprende en la escuela. Tú necesitas confiar en lo que esta palabra trae para tus hijos. Cierra tus ojos y damos gracias, Padre. Te damos gracias en esta noche, Señor, por esta enseñanza y por todos aquellos hombres, Señor, por Martín Lutero, Señor, que trajo la revelación, Señor, que